Muy buena noche para todos, espero se encuentren muy bien. Hoy, 7 de mayo del 2026, nos encontramos dentro de nuestra sala Meet, oficialmente ya dándoles una calurosa bienvenida, siendo las 8:05 de la noche. Oficialmente, pues el día de hoy vamos a socializar una evidencia para el programa de desarrollo de juegos y entornos interactivos, donde voy a estar con ustedes acompañándolos dentro de la ficha 33 88 794. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de una evidencia que nos compete, que es muy importante dentro de esta fase. Entonces voy a compartirles por aquí mi pantalla. Quien les está hablando en estos momentos es la instructora Yamile Toro Jaramillo. Por favor, si me pueden confirmar, alguien que esté aquí en la sala, que esté viendo ya mi pantalla. Sí, señora profe. Gracias, muy amable. Bueno, entonces, muy buenas noches. El día de hoy les doy una calurosa bienvenida desde el Centro de Comercio y Turismo del SENA Regional Quindío. Vamos a socializar una evidencia de la parte de que va muy enfocada a la parte de la programación. Dentro de ello, vamos a estar estableciendo, digamos, una evidencia, es un poco, digamos, dentro de la parte más dinámica, ¿sí? Porque se habla acerca de iluminando todo lo que es el escenario digital. Dentro de este escenario digital vamos a trabajar algo que es muy importante, es la disposición de efectos en la iluminación sobre un game object dentro de un entorno que se llama Unity. Dentro de este entorno Unity es muy importante, ¿por qué? Porque dentro de ello vamos a trabajar algo, y es que partimos desde una hoja o desde una ruta dentro de la sección. Tenemos ya establecido un cronograma, dentro de ello hay unas pautas que ustedes deben de cumplir, y tengo entendido que su instructor vocero ya se les socializó el cronograma, donde se van a encontrar conmigo en 2 o en 3 secciones dentro de esta fase como tal. Es muy importante, ¿por qué? Porque dentro de ello ustedes se van guiando con el cronograma, y con el cronograma pues la idea es que vayan cumpliendo con las evidencias que se van a ir desarrollando durante cada una de las semanas para ir avanzando dentro de la tecnología. Es importante también que hay una teoría que está establecida dentro de la plataforma y que son muy fundamentales para trabajar con módulos motores, y que son ¿qué? Parte de la escena. También es muy importante que vamos a trabajar una parte práctica. Dentro de esa parte práctica es la creación, es la disposición y cómo podemos trabajar todo desde un entorno Unity, que es el programa que se va a trabajar o que ustedes ya vienen trabajando desde la parte, digamos, en el transcurso de estos días que han estado ya, digamos, en esta fase que es muy importante. También hay que tener en cuenta de que vamos a trabajar una síntesis o un impacto en cuanto a la iluminación de cualquier tipo de objetos. Es muy claro dentro de ello que hay que entregar una evidencia. Esta evidencia cumple con una misión muy importante que va de la mano dentro de la guía de aprendizaje. Está identificada con qué? Con una misión, y que va de la mano con el cronograma, con un código que está identificado con la guía de aprendizaje número 2, como lo podemos observar acá. Tenemos la guía de aprendizaje número 2 con el código 220-5010-89, actividad 3, evidencia 01. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuáles son los parámetros que nosotros vamos a tener en cuenta para poder calificar y aprobar esta evidencia? Dentro de ello, vamos a trabajar un archivo Unity, o sea, un archivo pequeño o un archivo, digamos, que nos permita demostrar unos efectos dentro de la disposición y la iluminación sobre un objeto. Ese objeto puede ser un cubo, puede ser algo que nosotros podamos, un círculo, un balón, un muñeco estático, algo que ustedes puedan venir trabajando, pero a este, digamos, a este pequeño objeto que ustedes tienen ya allí plasmado, a este pequeño objeto le vamos a empezar a colocar, ¿qué? Unos efectos de iluminación. Para ello,
tenemos que tener algo muy importante y es que, ¿qué es y para qué nos puede servir el Unity? ¿Sí? Dentro del Unity nosotros vamos a crear varios escenarios, dentro de estos escenarios que vivimos hoy en día en unos entornos o unos mundos virtuales. Vamos a trabajar también algunas en la instalación de algunos objetos que son de modelos interactivos. Un ejemplo, un muñeco que se pueda desplazar, una luz que se pueda encender y apagar, una casa que podamos plasmar con unas ventanas, ¿sí? Y también podemos entrar a identificar, por ejemplo, si un muñeco puede tener una o varias escenas que se puedan mover, desplazar de un lado a otro. Importante también que dentro de ello nosotros vamos a no solamente a aprender a aplicar lo que es la iluminación, o sea, la luz, por ejemplo, la luz del sol, la luz de una lámpara, la luz que podamos entrar a enfocar desde la parte superior, desde la parte derecha, la parte izquierda, desde la parte de atrás, una sombra, sino que también vamos a aprender a aplicar algo de sonido y algo de partículas a este evento como tal. Es muy importante también porque vamos a aprender a programar ciertos comportamientos sin empezar, digamos, con algo que ustedes ya vienen trabajando o que quizás vamos a empezar desde cero partiendo de que vamos a tener un programa base para poderlo trabajar que se llama Unity. Este programa base es un motor, ¿sí? Esencial para trabajar lo que son todos los entornos de videojuego. Es un conjunto de herramientas que son integradas y aparte de ello que nos sirve para qué? Primero, para aplicaciones en videojuegos, tanto en 2D como 3D. También nos permite la simulación y algo que podemos tener muy importante es realidad virtual o realidad aumentada. Pero para ello debemos de cumplir también con algunos, digamos, tenemos que tener muy claros algunos conceptos dentro de la parte, digamos, básica dentro de una escena. Entonces, un ejemplo. Si yo tengo una escena como, sí, perdón, alguien levantó la mano. ¿Alguien tiene alguna pregunta, por favor? Aparte de Unity, ¿se puede trabajar otro motor? Sí, sí se puede trabajar otro motor, pero ¿cuál es la ventaja de Unity? Que ustedes van a trabajar Unity desde en estos momentos, desde la guía 2, tengo entendido, hasta la guía final de y la presentación de proyecto como tal, también lo van a hacer y lo van a trabajar mucho desde Unity. Y se me olvida hay otro, ya miramos, a ver si se me acuerdo en estos momentos, pero hay otro que también lo van a trabajar. Claro, y es que es la verdad. El Cristian, 100% del trabajo es descargar la información que me Cristian, cuéntame. Sí, sí, señora. Una consulta, ¿se puede también utilizar el de Epic, el de Enray, creo que se llama? Mm, y ese también nos permite trabajar lo que son escenas y luces y partículas y sonido. Señora, Sí, entonces también lo podrían trabajar. O sea, también hay que tener en cuenta, digamos, algunas porque no sé, especificaciones técnicas que debemos de tener. Claro, por ejemplo, la tarjeta gráfica, ¿sí? O un sí, modelamiento donde se va a trabajar, si se va a trabajar en 2D o si se va a trabajar en 3D. en Bueno, mi caso, pues creo que serían 3D. en 3D. Ah, bueno, perfecto. Bueno, acá partimos de algo muy importante dentro de esta escena, digámoslo así, es como un tipo de escenario donde un teatro, ¿sí? Donde ocurre una especie de una acción. Un ejemplo, un nivel dentro de un espacio que está, digámoslo, entre comillas, delimitado, ¿sí? Acá en esta, digámoslo acá, acá hay una serie de unas cortinas, ¿sí? Tenemos un espacio pequeño, pero está totalmente delimitado y ustedes pueden ver cómo lo transportamos acá dentro del eje X y dentro del eje Y,
¿sí? Para poder trabajarlo dentro del entorno como tal. También hay que tener en cuenta que es un espacio donde nosotros empezamos a trabajar, donde nosotros empezamos a construir o donde nosotros empezamos a diseñar y a movernos dentro de ese mismo entorno. Este es un momento y es una fracción específica dentro de la cual cada uno de ustedes van a tener una experiencia como una especie de, digamos, como si nosotros fuéramos una especie de jugador donde vamos a empezar a interactuar con cada uno de estos espacios. Hay que tener en cuenta también cada uno de los cuerpos que vamos a utilizar. Es un ejemplo, si yo tengo en este espacio una base, ¿sí? Yo tengo un objeto y dentro de este objeto tengo por ejemplo, un personaje y a este personaje yo le voy a aplicar algo de luces, debo de tener en cuenta la cámara, el piso, las paredes, ¿sí? Y también hay que tener en cuenta todo lo que son los órganos y los componentes, la transformación, el render y el light. ¿Por qué? Porque dentro del transform, ¿sí? Lo que nosotros definimos es que la posición, la rotación y la escala, que son muy importantes al momento de entrar a interactuar o el momento en que yo entre a ubicarlo dentro de un objeto, ¿sí? Permítame un momento acá. El Mesh Render nos permite que el objeto sea totalmente visible dentro de la escena. Es un ejemplo. Yo acá puedo tener un personaje, puedo tener digamos, una mujer, un muñeco, ¿sí? O simplemente puedo tener un cubo. Y dentro de esto, ¿qué permite hacer? Que sea visible este objeto dentro de la escena. Y el light que nos permite, ¿qué? Nos permite, digámoslo así, convierte este objeto en un emisor de luz. Es importante, ¿por qué? Porque todos los componentes son órganos que le dan vida y le dan función a, ¿qué? A este pequeño cuerpo que yo tengo acá. Dentro de otro concepto importante está en la base 4 o en el punto 4 que yo lo identifico entre esta presentación. Yo les voy a compartir esta presentación al instructor para que se las suba también a la plataforma y es la cámara. Dentro de la cámara está el ojo del jugador. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta dos reglas y dos reglas que se deben de cumplir para poder llevar a cabalidad cada uno de estos digamos, componentes que son esenciales dentro de la iluminación. Regla número 1. Todo lo que vea la cámara se ve dentro del juego. Regla número 2. Si un objeto existe en la escena, pero no está apuntando por la cámara, es invisible para el jugador. Entonces, hay que tener en cuenta, digamos, estos dos componentes o estas dos reglas que son básicas para qué, para en el momento que nosotros estemos trabajando dentro del concepto número 4, que es la cámara. Ahora nos vamos a la fase o a la posición geográfica dentro del trabajo, o sea, el espacio donde yo estoy trabajando. Primero, tenemos que entrar a identificar cuáles son cada uno de estos espacios, ¿sí? Entonces, si yo identifico dentro del reconocimiento de la interfaz principal 5 espacios, en este caso, yo lo determinaría así. Primer espacio, esta posición de acá, es una lista de todos los game objects donde existe actualmente la escena como tal. En el punto número 2, que es la posición del frente que ustedes ven acá, dentro de esta es una escena view. ¿Qué es esta escena view? Es el escenario donde se edita y donde mueves y acomodas todo lo que nosotros trabajamos dentro del mundo de 2D. En la posición de abajo, ¿sí? Encontramos los Game View. Estos Game View es la vista final, o sea, exactamente lo que el jugador verá a través de qué, a través de la cámara, o sea, a través de la diapositiva anterior. Y esta posición número 4 tiene que ver con qué, con el inspector. El inspector es el panel de control, muestra y permite editar cada una de las propiedades dentro del objeto que estamos seleccionando. Entonces, si yo selecciono
escena del view de la escena 2, entonces, ¿quién va a estar vigilando o quién va a tener, digamos, entre comillas, como el control o quién nos va a permitir entrar a editar este espacio? El punto número 4, que estaría acá dentro del inspector. Mientras que la posición número 5, tenemos todo lo que es la parte del proyecto o el project, que es que el baúl, los archivos del juego, los assets y las carpetas. Estos archivos son muy, digamos, cada uno de los componentes dentro del proyecto. Recordemos que son unos espacios importantes, pero cada uno de estos nos consume también, ¿qué? No solamente espacio en disco duro, sino también nos consume memoria, ¿sí? Entonces, este es muy importante y ya les voy a mostrar más adelante qué ocurre al momento de cuando nosotros creamos un proyecto o un proyecto como tal. El primer paso, todo dentro de este entorno es que debemos de abrir Unity, trabajamos en el hub, creamos un proyecto, puede ser en 2D, puede ser en 3D, de acuerdo a sus equipos que tengan allí para trabajar. La idea es que trabajemos en 3D con un core y damos un nombre completo a la introducción dentro del Unity. ¿Cómo entraríamos nosotros para entrar a preparar todo lo que es la parte del escenario, el suelo y el objeto? Entonces, primero, vamos a crear un suelo, ¿sí? Entonces, creamos un suelo con esta herramienta, con el Arch, ¿sí? Damos clic derecho dentro del 3D, o sea, dentro del objeto 3D y en el modo totalmente plano. ¿Lo podemos renombrar? Sí, lo podemos, digamos, renombrar o reescribir. Si deseas, el suelo y podemos entrar a ajustar todo lo que es que la escala, el inspector y la transformación. Paso número 2, vamos a crear el actor. Entonces, un ejemplo, ¿cómo puedo yo entrar a crear un actor acá? ¿Sí? O sea, si yo ya tengo la posición del suelo en el paso número 2, ¿cómo podría yo crear un actor? Puede ser un cubo, ¿sí? Como les voy a mostrar ahora. Puede ser un muñeco, ¿sí? Puede ser una flor, puede ser una rosa, etc. Pero acá podemos entrar a crear un actor. Dentro del actor también lo podemos renombrar. Yo en digamos, en este punto lo renombro como un cubo. ¿Qué hago con este cubo? El cubo lo puedo mover tanto hacia arriba como hacia abajo, tanto a la derecha como a la izquierda. Puedo cambiar su posición, ojo, pero recuerden que la posición debo de entrarla a modificar. Si es en la posición Y, ¿a cuánto me quiero mover a Y? O sea, ¿cuánto quiero mover el cubo hacia la posición Y o cuánto quiero moverla hacia la posición X? Si es llegado al caso. Hay que tener en cuenta que yo puedo mover el cubo en este objeto, o sea, preparando este escenario para crear el suelo, para crear el actor. En este momento, pues yo voy a crear un actor que se llama un cubo. Pasamos al punto número 3, perdón, a la diapositiva número 10. El ecosistema en cuanto a la iluminación y que nos puede entrar a transformar o que nos puede dar una dirección fundamental desde el Unity como tal. Entonces, primero, yo puedo tener una direccional light, ¿sí? Que es una luz por defecto que nos proporciona que directamente el Unity o que nos puede dar directamente desde lo que nosotros llamamos el sol. Un phone light, que es una bombilla o una lámpara, ¿sí? Mientras que, digamos, un bombillo, pues lo podríamos entrar como un phone light, mientras que la posición de spotlight, ¿sí? Es lo que nosotros podemos tener, digamos, el encendido, ¿sí? De una linterna en un escenario. El foco de una linterna dentro de un escenario que yo pueda entrar a plantear acá en esta posición número 2. Ahora, la forma, recordemos que cuando yo pongo un escenario, ¿sí? Dentro del escenario 2, dentro del sol, ¿sí? Directamente por el light, hay unos rayos que son totalmente paralelos y que son infinitos. Esta es una posición. Y que esta posición del sol tiene una característica importante. Primero, afecta a toda la escena por igual. Y tiene una ruta de creación que es creada siempre por defecto dentro del ecosistema de iluminación de Unity direccional por el
luz por defecto que se llama light o luz por el sol. Dentro del point light, que es dentro de la lámpara o dentro de la bombilla que nosotros llamamos, es un tipo de esfera de luz. Entonces lo identificamos como una esfera. ¿Qué característica tiene esta esfera? Primero, ilumina todas las direcciones, tanto posición X, tanto posición Y, tanto desde arriba. O sea, tiene también algo muy importante. Si está dentro de la esfera, en una posición central, tiene un radio de alcance. O sea, si tiene ese radio de alcance, entonces me va a iluminar X, Y y Z, ¿sí? Arriba y abajo. Tiene también algo muy importante que va a trabajar desde el light y desde el point light, ¿sí? Entonces, toda la esfera me va a iluminar desde el point light. Es una característica importante que nos identifica desde la esfera. El otro punto o la otra escena importante que podemos utilizar es el de spotlight, que es el que yo les digo del uso de la linterna o un foco de un escenario. Entonces, esto es algo como nosotros si tuviésemos algo como un cono de luz. Entonces, ustedes han visto cuando nosotros encendemos una linterna, simplemente es hacia donde nosotros movamos la linterna o hacia donde giraría el foco directamente de la luz. ¿Qué característica tiene esta iluminación dentro del Unity? Primero, es altamente direccional y va directamente focalizada hacia un punto estratégico. La ruta de la creación, cuando la estamos creando directamente en Unity, es la ruta, ¿sí? Es Hierarchy, Light y Spotlight. Mientras que en el Point Light es Hierarchy, Light, Spotlight, ¿sí? Entonces, estas son las rutas que nosotros podemos crear para trabajar dentro del ecosistema Unity. Ahora, hay que tener en cuenta también algunos conceptos claves. ¿Qué son esos conceptos claves? La anatomía de la luz. Primero, hay que tener en cuenta unas variables desde unos controles desde el inspector. ¿Por qué? Porque hay que tener la intensidad, el rango, el color, el ángulo y la sombra, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy trabajando desde Unity, no observen acá, que acá les extraje esta partecita del tip light, la intensidad, el rango, ¿sí? Entonces, a medida que ustedes van identificando cada uno de estos, ¿sí? O sea, dentro de la anatomía de la luz, entonces yo miro, por ejemplo, qué intensidad define no solamente qué tan fuerte o qué tan brillante puede ser la luz que yo pueda colocar, ¿sí? Segundo, cuando yo hablo del rango, ¿sí? Acá, miren acá la posición del rango. Determina hasta dónde llega la luz y antes de desvanecerse. Para ello, yo puedo utilizar solo un point o un spot, ¿sí? En este cancho, solamente en este rango. Cuando yo utilizo, digamos que puedo tener algo muy importante, son los colores. Entonces, ¿por qué le digo yo acá que los colores? Vamos a ver, porque podemos entrar a trabajar, digamos, con color. Color verde, color naranja, color fucsia, etc. Vamos a ver ahora en un ejemplo. Dentro de ello define que el color define no solamente la sensación de tipo emocional, la temperatura del ambiente también nos puede ayudar dentro de este tipo que es muy importante dentro de la luz. Y otra variable que es muy importante y que nos puede ayudar dentro del control es que el ángulo, ¿sí? Entonces, ¿por qué el ángulo? Observen acá, está el ángulo slide donde que controla la apertura física del cono de la luz, no solamente el exclusivo del spotlight, ¿sí? Sino que también podemos entrar ahí e identificar algo de sombras, ¿sí? Si ustedes observan, por ejemplo, si yo tengo un muñequito y dentro de ese muñequito yo puedo colocar la luz de diferente ángulo y puedo crear una sombra. Estas sombras, ¿qué nos pueden aportar? Nos aportan volumen, nos aportan anclaje, nos aportan realismo a los objetos, ¿sí? Entonces yo puedo entrar a identificar acá. Ahora, si yo estoy creando este cubo, mire que yo puedo tener el cubo hacia la parte de arriba y puedo crear una especie de sombra. Pero si yo logro identificar, ojo, no solamente desde el color, desde el ángulo y la sombra, puedo lograr identificar algo muy importante, ¿sí? Si yo hago este ejercicio visual, o sea,
Un ejemplo, imaginémonos que estuviéramos apagando el sol, ¿sí? Una propuesta práctica que podamos entrar a hacer dentro del laboratorio. Tengo algo de una luz global, o sea, tengo el piso y tengo el cubo, ¿sí? Y después de aplicarle todo lo que son las diferentes focos, ¿sí? Este cubo, dentro de este cubo, yo puedo tener algo muy importante. Primero, entonces, vamos a hacer este ejercicio visual. Apaga la directional light, o sea, el efecto del sol que está identificado como por defecto. Segundo, podemos entrar, agregar y juega únicamente con un point light. Y luego miramos la posición diferente con un spotlight, ¿sí? Recuerden que son dos posiciones diferentes. ¿Qué variables podríamos entrar a comparar acá dentro de estos dos focos? Entonces, importante, primero, miren la posición en la que está el cubo, ¿sí? Dentro de esta posición, ¿cómo lo vería yo si apagaría el sol? Podríamos entrar a identificar dos variables o tres. Entonces, una variable que yo puedo entrar acá a identificar, primero, compara cómo cambian las sombras en cuanto a qué, en cuanto a dirección y en cuanto a dureza. ¿Sí? Es un foco visual. Segundo, podríamos entrar a identificar algo importante. Podríamos entrar a ajustar la intensidad para ver cómo afecta toda la parte o el entorno oscuro. O sea, esta partecita de acá, ¿sí? O esta parte de acá. Y tercer punto importante, si yo modificara el ángulo del spotlight para crear un foco dramático, ¿cómo quedaría este foco después de entrar a modificarlo si yo cambiaría esta posición del sol? Entonces, este es un ejercicio, digámoslo así, como una especie de práctica que pudiéramos realizar desde el entorno Unity. Ahora, pasemos a la siguiente diapositiva. Miramos lo que es el impacto de la iluminación, ¿sí? ¿Qué impacto tiene todo el proceso de iluminación? Que no solo permite ver, sino que también permite que comunicar emociones. Muy importante. ¿Por qué? Porque estamos dentro de una atmósfera, dentro de un juego. Si estamos creando un juego, estamos elaborando un juego, estamos mirando cómo la muñequita se pierde en el jardín o cómo la muñequita va detrás del conejo, ¿sí? Estoy elaborando ese tipo de juego dentro de un espacio que yo mismo estoy creando en 3D, ¿sí? ¿Qué tengo que tener en cuenta? No solamente la iluminación, tengo que tener en cuenta la intensidad, tengo que tener en cuenta el color y tengo que tener en cuenta algo muy importante, las sombras, ¿sí? Con Unity no solamente nosotros vamos a trabajar todo lo que es la parte con código como tal, hay que tener en cuenta que hay que entender todo lo que son los espacios, los objetos y lo más importante es la luz. Si nosotros aprendemos a controlar la iluminación, si controlamos toda esta parte de la atmósfera, o sea, todo lo que nosotros queremos entrar a diseñar dentro del juego, ¿sí? Dentro de todo lo que es la narrativa visual del juego, podremos llegar a elaborar algo muy, digámoslo así, muy llamativo y que nos permita, digamos, entrar a jugar con la mente, porque es lo más importante, que nosotros entremos a jugar con la mente. Entonces, estos son puntos importantes, ¿por qué? Porque nosotros, recordemos, el impacto de la iluminación es tener presente en el momento que nosotros estemos elaborando un espacio, ¿sí? Recordemos, un espacio en 3D, hay que tener siempre en cuenta la intensidad, el color y las sombras para desarrollar una excelente atmósfera de juego. Bueno, continúo acá. Dentro de la entrega, ¿sí? Hay, digamos, dentro de esta evidencia, les voy a mostrar acá más adelante, pues otros paso a pasos, pero es importante que no se nos puede olvidar esto. Van a realizar la evidencia, ¿sí? Pero lo ideal es que ustedes no me vayan a compartir el archivo .exe, sino que puedan hacer la elaboración, ¿sí? De la evidencia y puedan hacer
un pequeño video mostrando la creación de la escena en el objeto Game Open y la configuración de las luces desde el espacio del trabajo. Pueden exportar, ¿sí? Pueden subir el video, pueden crear la escena del video dentro del archivo que es el ejecutable, o sea, el punto X. Y el paso 3, que es la subida de la evidencia allí digamos, a la plataforma Sayuna, es muy importante que subamos un pequeño video. La idea es que este video se demore entre 3, máximo 5 minutos para que puedan, digamos, ser calificada la evidencia. Ahora les pregunto, ¿ustedes cómo vienen trabajando? ¿Vienen trabajando de manera individual o vienen trabajando de manera grupal en la entrega de evidencia? Sí, cuéntame. Vienen trabajando individual. Listo, perfecto. Entonces, la entrega se puede hacer individual. Bueno, pasamos acá. Entonces, recordemos, acá 3.3. Dentro del material, acá, acá. Entonces, dentro de la guía de aprendizaje, ¿sí? Está en la evidencia, entonces que está identificada como se los expliqué al comienzo. Entonces dice, código 220501089, actividad 3, evidencia 1, archivo Unity, donde nos habla acerca de la disposición de los efectos de iluminación sobre los game objects y las escenas del juego, que deben de tener en cuenta dentro de las características para poder llevar a cabo todos los parámetros dentro de la evidencia como tal. Entonces, acá es importante, ¿por qué? Porque hay que tener en cuenta, hay que repasar lo que son los parámetros de luz directa y luz indirecta. Hay que definir los gate objects, hay que tener en cuenta todo lo que son los efectos y para ello nos permite también tener en cuenta acá que se puede observar el siguiente video. Este video también les da, digamos, como unas pautas y un paso a paso que pueden seguir para elaborar de una manera exitosa la evidencia. Pero yo acá también les tengo un editor dentro del Unity y el Cube. Este es un editor que es muy importante. No sé si ya lo hayan, digamos, si ya lo han instalado, perfecto. Si no lo han instalado, pues acá también les voy a compartir esto. Digamos, son unos paso a pasos donde nos habla acerca de la instalación de qué es el Unity, el Cube y el Unity Editor. Dentro de ello, nos establece que el Hub es una de las aplicaciones independientes que agiliza la forma en que se puede navegar, en que se puede descargar, en que se puede gestionar todo lo que es la parte en cuanto a la instalación del Unity. Y desde la parte del Hub podemos entrar a descargar, gestionar varias versiones del Unity. Hay que tener en cuenta de que el editor es, digamos, dentro de esta aplicación pueden no solamente construir experiencias interactivas dentro del juego, sino que también podemos entrar a interactuar con diferentes plantillas que tiene allí el editor de Unity. Pero para ello hay que tener en cuenta que deben de cumplir con unos requisitos del sistema. Primero, hay que tener, digamos, un buen equipo para poder ejecutar el editor de Unity. Generalmente, pues, se trabaja con Windows, ¿sí? O un Mac, y dentro de ellos hay que tener también algunos detalles que son indispensables para unos requisitos mínimos. O sea, mínimo debemos de tener en cuenta que para la instalación debemos de contar siquiera con 8 de RAM, ¿sí?
siquiera un disco duro de 512 o de 1 tera. Es muy importante porque esto consume muchos recursos al momento de estar elaborando, así sea un simple suelo o un simple cubo. También hay que tener en cuenta de que hay un plan personal en Unity que nos permite trabajar para, digamos, como así como nosotros que estamos arrancando desde la parte básica, digamos, diseños pequeños, donde podemos entrar. Desde el Unity nos ofrece, digamos, un conjunto, digamos, de versión gratuita y que lo podemos entrar a instalar. Entonces, importante, dentro del paso 2 vamos a entrar a instalar todos el Unity Hub. Acá está todo el enlace para que puedan descargar el Unity. El punto 3 nos habla todo lo que es la instalación, la versión del editor del Unity, cómo podemos entrar a soportarlo, cómo podemos entrar a instalar la última versión, la instalación en cuanto a las pestañas, nos va guiando un paso a paso, es un poco, digamos, lento dentro del proceso, pero la verdad es que es un editor que nos permite trabajar unas plantillas excelentes y unos módulos que son muy opcionales donde se puede añadir no solamente la edición del editor, sino que también se puede adaptar a las necesidades de los proyectos que ustedes puedan estar trabajando. También, digamos, podemos trabajar lo que son los diferentes módulos, se pueden incluir herramientas de desarrollo para Microsoft Visual Studio Code, para la edición en cuanto a código en Unity. Entonces, es por eso, pues, no solamente dentro del programa como tal de desarrollo de videojuegos, sino que también es importante, ¿por qué? Porque viene de la mano para poderlo trabajar con Visual Studio Code en, como motor de desarrollo, ¿sí? También nos puede prestar un soporte que nos permite compartir experiencias a través de la herramienta que nosotros más utilizamos, que es a través del Windows o Mac o Linux, si es el caso. Y también hay una documentación o una versión de un manual de Unity que también nos puede ayudar, si es el caso, pues que nosotros nos veamos como un poco atareados en la instalación. Acá en el punto 5 les explico también cómo podemos entrar a aceptar todo lo que son los términos, las condiciones, los módulos para poder entrar a descargar y los requisitos mínimos en memoria y en disco, los que les acaba de mencionar. También cuenta con una cuenta de soporte de cliente Unity. Podemos añadir unos módulos o una versión instalada. La ventaja es que actualmente Unity se está actualizando, digamos como que cada mes podemos entrar a gestionar cada uno de los diferentes detalles, como también podemos entrar a crear un paso a paso la creación de un nuevo proyecto y dentro de esos nuevos proyectos es importante que dentro de la mayoría siempre digamos, nos colocan al principio unos tutoriales. Y esos tutoriales nos indican para trabajar lo que son unas plantillas, una experiencia y lo podemos entrar a categorizar. ¿De acuerdo a qué? A los proyectos que nosotros podemos entrar a trabajar. Por ejemplo, si es en núcleo, proyectos vacíos o configuraciones específicas en 2D o en 3D o algunas aplicaciones vienen también para realidad virtual, para realidad aumentada o para aplicación móvil. Otro ejemplo muy importante, dentro de los proyectos definidos que muestran la versatilidad, la escalabilidad y es muy potente el poder utilizar nosotros la versión de Unity. ¿Para qué? Que nos permite también trabajar con experiencias en realidad virtual, en cine o en paisajes. Esto es un aprendizaje, digámoslo así. ¿Por qué? Porque no solamente están los tutoriales, sino que también nos guían directamente desde la creación dentro del mismo entorno Unity. Continúa acá. Está entonces también en cómo podemos entrar, añadir el proyecto, cómo podemos ordenar el archivo dentro de Unity y cómo podemos entrar a crear desde ceros
un elemento Unity como tal. Entonces, esta guía también de instalación de Unity también se los voy a compartir. Miramos acá, vamos a realizar este ejercicio práctico, que será el que les había mencionado ahora dentro de la primera presentación, y es que vamos a crear un cubo, ¿sí? Dentro de este cubo, pues la idea es que creemos no solamente desde la posición inicial, o sea, ya tenemos Unity instalado, vamos a crear el proyecto, acá les indico paso a paso cómo podemos trabajarlo en 3D, o si no tienen para trabajarlo en 3D, lo podemos trabajar en 2D, ¿sí? Está todo explicado en la creación del proyecto totalmente en limpio, cómo abrimos Unity, cómo creamos el proyecto, ¿sí? Cómo empezamos a crear una iluminación básica en Unity y vamos al punto 2. Dentro del punto 2 vamos a conocer lo que es la escena, cómo nos trae la escena por defecto en la instalación, cómo podemos abrir al momento en que vamos a crear el proyecto desde la cámara, desde la dirección live y desde la escena cuando está totalmente vacía. Acá no podemos entrar a borrar nada, ¿sí? Pasamos al punto 3. Entonces, en el punto 3 empezamos a construir la escena. La mínima, digamos, donde todo está, empezamos a renombrar lo que yo les mencionaba ahora, el suelo, ¿sí? Pero para renombrar el suelo debemos de tener las diferentes posiciones. Recordemos que yo ahora les hablaba de una posición X, Y o Z. Y también hay que tener en cuenta una escala. Recordemos que vamos a trabajar una escala, en este caso una escala sencilla a 1, ¿sí? Vamos en el punto 3, vamos a crear el cubo. ¿Cómo creamos el cubo? Con el Game Object 3D objeto cubo, ¿sí? Vamos a renombrar el cubo, vamos a transformarlo y acá podemos cambiarle el tipo, la posición. Ustedes si recuerdan que en la diapositiva anterior yo tenía una posición 0.0.5 y la otra posición en 0. La escala, continuamos trabajando escala 1.1 y acá una observación, si presionas F con el cubo seleccionado, acá podemos ya verlo claramente, digamos, dentro de la escena, ¿sí? Punto número 4, ajustar la cámara. Hay que tener en cuenta que vamos a ajustar ¿qué? Lo que son las luces o lo que es la cámara, la posición. Recuerden que ahora les hablaba algo acerca de la cámara. La posición de la cámara que debe estar en posición X, en posición Y y en posición Z. Vamos a tener algo importante, la rotación. Esa rotación, ¿sí? También la vamos a utilizar en posición X, en posición Y y en posición Z. Al darle play, ojo chicos, acá al darle play, debes ver el suelo más el cubo totalmente central. Y si la cámara no está bien, o sea, ninguna luz se apreciaría bien, entonces quedamos viendo, digamos que no se ejecutó bien o la posición o la rotación o de pronto la escala, ¿sí? Entonces, estos vendrían siendo como errores que nosotros entraríamos a corregir más adelante. Hay que tener en cuenta, dentro del Game View, ¿sí? Nosotros, ¿qué podemos entrar a observar? El suelo, en la parte visible, el cubo, que debe estar centrado sobre el suelo. La dirección, recordemos que tenemos que tener la escena iluminada, la dirección light, el cielo claro, la posición de horizonte, que la podemos, esa nos sale por defecto, que es el Skillbox, o el URP, que está identificado por defecto. Y la sombra lateral que nos puede dar en la posición del cubo. ¿Qué significa esto? ¿Sí? La cámara está bien, la escena está bien y el template, o sea, la universal en 3D, está funcionando correctamente. Si todo nos está funcionando correctamente, no hay errores de iluminación ni errores en cuanto a la composición de materiales. También vamos a tener en cuenta algunos detalles importantes técnicos, ¿sí? Cuando nosotros estemos elaborando la escena. Primero, la dirección light, ¿sí? Recordemos que podemos entrar a simular el sol. La iluminación de toda la escena que va por igual.
Y por eso el cubo se ve, digamos, si se ve en una posición clara o si se ve en una posición uniforme. Dentro del material que nos identifica allí por defecto, el cubo usa un material que es totalmente light, responde correctamente a la posición de la luz, aunque no estemos modificado nada por defecto. Y dentro de la parte 5 hay que crear un material que nos permite estar en la posición correcta, que es importante, que es clave. Y también podemos entrar a crear una ventana en Project. Dentro de esa ventana, ¿qué podemos entrar? Recuerden, hay que darle un nombre al cubo. O sea, si le damos un nombre, por ejemplo, el material cubo blanco, material cubo negro o cubo básico, etc. Y el inspector nos daría como este nombre universal desde el Pipen Line, ¿sí? El color blanco, metálico, como ustedes lo quieran renombrar, es importante. Aplicar el material, ¿sí? Todo lo vamos a trabajar. O sea, ustedes dirán, pero es que yo no quiero que el cubo se vea blanco. Entonces, que ustedes quieren que el cubo sea rojo. Listo, entonces ya es decisión de ustedes. Parte número 6. El control total de la iluminación es muy importante. Si yo apago el sol, ¿sí? Recordemos ahora el ejercicio que estamos haciendo. Si apago la dirección del sol o la dirección light, ¿sí? ¿Cómo se desactiva el checkbox en la parte superior? ¿Sí? O si la escena nos queda totalmente oscura. Es otro punto que podríamos entrar a identificar dentro de la escena. Paso número 7, crear una sola luz. ¿Puedo crear una sola luz? Sí, puedo crear una luz blanca o puedo crear una luz roja o puedo crear una luz verde. ¿Sí? Ya es como ustedes lo quieran entrar digamos, a elaborar. Importante, recordemos la posición en X, en Y y en Z. ¿Sí? En el light sí voy a cambiar el color, si no va a ser blanco, sino que lo quiero en color rosa o en color verde. Entonces ya ustedes acá le colocarán el color. La intensidad, ¿sí? Le dan nuevamente play y cómo veríamos nosotros el cubo iluminado dentro de un fondo o con una sombra clara, ¿sí? ¿Qué está confirmando cuando yo doy play? ¿Sí? No solamente que la imagen se ve totalmente clara, sino que la dirección light está apagada, ¿sí? O sea que ya, si la imagen, perdón, si la direccional light está apagada, o sea que ya no está dominando la escena. Si está encendida, estaría dominando la escena. Pero una sola pon light blanca estaría iluminando toda la posición, ¿sí? El cubo. Yo puedo colocar el cubo más brillante en la parte superior, en la parte de arriba, ¿sí? Puedo tener, digamos, si yo tengo este cubo con un degradiente hacia alguna luz. O sea, recordemos que la luz yo la puedo colocar en la posición como el del sol o lo puedo girar. Y a medida de que yo vaya girando, puedo entrar a colocar, recordemos que en esta parte de abajo para la posición del suelo. ¿Sí? Entonces, es importante que la luz solo esté cerca del cubo cuando yo le esté el agua. Hay que tener en cuenta que más fondo oscuro indica también un buen contraste. Conclusión clave. La escena ahora depende no solamente de la luz puntual, sino que corresponde correctamente a una buena posición. ¿Qué significa? Un buen material, una buena posición de la cámara, una buena iluminación que es entendible y que se consolida una base sólida para nosotros aprender a enseñar y a manejar toda esta parte claves en cuanto a contrastes, en cuanto a brillos, en cuanto a posición de iluminación, ¿sí? Es muy importante. Cuando yo ya tengo todo totalmente iluminado, tengo color blanco, color fucsia, color rojo, color verde, ¿sí? Entonces ya tengo todo esto. Yo puedo entrar a duplicar algo importante, la luz. Entonces yo voy a duplicar luz roja. Bueno, entonces voy a colocar nuevamente la posición. Cuánto en posición X, cuánto en posición Y, cuánto en posición Z. ¿Qué voy a duplicar la posición de la luz verde? Entonces, tengo el cubo acá y voy a duplicar en este lado la posición, digamos, la luz verde. Entonces, en este lado va luz verde, en este lado va luz roja.
acá en el centro va luz verde y acá en el centro va luz roja, o en esta posición va luz verde y en esta posición va luz azul, un ejemplo. Entonces, cada una de esas posiciones yo las debo combinar, recuerden, en posición X, en posición Y y en posición Z, ¿sí? Cambio los colores y la idea es que el resultado esperado en cada una de las caras debe verse claramente. En un lado rojo, en el otro lado verde, en el otro lado azul y en el otro lado como una mezcla suave, ¿sí? Suave de todos los bordes, consolidados dentro de ¿qué? Dentro del cubo. Sería ver un resultado final dentro de una escena clara, dentro del Game View, ¿sí? Observamos que no solamente el cubo, ¿sí? Está correctamente con los 3 point lines, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo tengo la posición de la luz roja, la luz verde y la luz azul. Que ustedes quieren cambiarle, que no les gusta el rojo, que no les gusta el verde, que no les gusta el azul, cámbienlo, pero hagan el ejercicio, ¿sí? Coloquen la luz proyectada claramente sobre el suelo. El cubo recibe una iluminación blanca que principalmente tiene, digamos, unas influencias sutiles dentro del color, la buena percepción, el volumen y que el fondo permanezca oscuro es un buen contraste para la iluminación que sea totalmente básica y bien construida. ¿Cómo? Ya tenemos todo esto construido. Entonces, acá algo importante, ¿qué guarda Unity automáticamente? Si estamos hablando del programa Unity. Guarda cambios en los gate objects, guarda cambios en todos los componentes y guarda cambios en los materiales y en los assets. Si, digamos, si hay un cierre inesperado en Unity, si nosotros no hemos guardado la escena, podemos perder las posiciones, las luces y los cambios visuales. Entonces, recomendación, cada que hagamos algo, en cambio, un color, un renombre, etcétera, siempre hay que guardar. Otro punto a tener en cuenta siempre, guardar la escena en el archivo superior, nos aparece File, Save, ¿sí? O sea, guardar o simplemente con el teclado Control S. Renombrado, se recomienda el nombre, la escena, la iluminación básica, guardar dentro de la carpeta. El Unity crea unas carpetas cuando nosotros lo instalamos. Estas carpetas crean unas pequeñas subcarpetas que se llaman assets o sense, ¿sí? Y allí podemos entrar a guardar todo. Ah, que yo no quiero guardarla allí, entonces creamos una carpetica general donde da proyectos, 1, proyecto 2 o proyecto 3, pero todo lo vamos a guardar allí para que cuando podamos abrirlo, nos abra con todo el componente que nos lleva no solamente los game objects, los componentes y los materiales y los assets. En la parte de arriba siempre nos va a aparecer, digamos, cuando estamos en la parte de en Sample Sense, ¿sí? A veces nos aparece que no está guardada. O si nos dice Sample Sense sin guardar o nos aparece simplemente un chulito, ¿sí? Que nos indica que ya está guardada. ¿Cómo se genera el archivo .exe? Importante. Esta generación de este archivo .exe es lo que yo les decía ahora. Cuando este .exe es el ejecutable. Entonces, paso 1, acá les indico, abrir el Build Setting Profiles. Menú superior, File, .1, .2, el Build Setting. Abre la ventana nuevamente. Paso 2, vamos a elegir la plataforma. Dentro de la plataforma está, digamos, posición a seleccionar, el computador, el Mac, el Linux, etc. Dentro de la tarjeta de la plataforma, si nosotros, pues la gran mayoría de ustedes, nosotros trabajamos generalmente plataforma Windows, la arquitectura x86 por 64, y esto es para generar un archivo .exe para Windows. Paso 3, agregar la escena. En la parte superior verás la escena en Build, donde haz clic en adicionar Open Sense, deben de aparecer la escena de iluminación básica como con un chulito, si no,
simplemente agregas la escena, el punto exe y abre como si fuera una posición en negro. Paso número 4. El build lo podemos crear el punto exe. Punto 1, haz clic en el build. Punto 2, Unity te pide una carpeta. Y dentro del Play, que tenemos una carpeta ya creada, ¿sí? Por ejemplo, build Illuminate. Guardamos y Unity se demora unos pequeños segundos para guardar como tal. ¿Cuál es el resultado final? Observen acá. El Unity genera los archivos, no solo uno. El build iluminación nos da iluminación básica.exe, iluminación básica-data y Unity Player.ddl. Debes enviar toda la carpeta, no solo el punto exe, si van a compartir ustedes en algún archivo, ¿sí? Ah, que yo no entendí cómo se hace tal cosa, tal otra. Ah, bueno, entonces si vamos a trabajar en grupo, yo hago una parte, tú haces la otra, tú haces la otra. Entonces, recuerden, este es el resultado final, ¿sí? Porque si envías solo el punto exe, esta partecita de acá no les va a funcionar. Entonces, deben de mandar todos los archivos totalmente completos. Y esto es, digamos, a grosso modo de cómo quiero que realicen la evidencia. Ahora les voy a mostrar acá. Miren el cubo cómo quedaría. ¿Y están viendo ahí mi pantalla? Sí, señora. ¿Sí? Miren el cubo cómo quedaría. El cubo es un cubo sencillo, ¿sí? Pero para hacer este pequeño cubo, todos los paso a pasos que les acabé de explicar. Este es el cubo que hay que hacer. Ahora, ¿a dónde queremos llegar? ¿Sí? ¿A dónde queremos llegar? Permítame, voy a dejar acá de compartir un momento y les voy a compartir acá un pequeño proyecto. Me demoraré unos minuticos porque siempre está pesadito, pero lo que quiero es mirar si a este pequeño proyecto que estamos trabajando lo pudiéramos trabajar para la próxima clase que también tengo con ustedes. Entonces, permítanme acá que me está cargando, porque la idea es mirar, cierro este cubo, ya tengo acá. Bueno, chicos, ya me cargó acá. Eh, Permítanme, les voy acá a compartir. Acá. ¿Sí? ¿Me confirman si están viendo mi pantalla? Por favor. ¿Alguien en la sala? ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señora. Sí, listo. Miren acá la escena. Si yo le coloco, observen, tengo este objeto acá. Miren, ahí se me olvidó. Bueno, supongamos que este sea Iron, ¿sí? Entonces lo tengo acá. Lo estoy en iluminación en color azul, ¿sí? Y lo voy a cambiar a color magenta. Observen. Le voy a colocar movimiento, ¿sí? Párate, párate. Eso, mira. A medida de que yo voy cambiando la posición del cursor, ¿sí? Él va girando.
pero es una escena, digamos, es una escena totalmente sencilla. Es sencilla, pero lo que quiero que vean acá es la posición de las luces. Mira, tengo el suelo está acá totalmente, lo tengo en color magenta. Acá me está girando ya, o sea, a medida que yo voy pasando el mouse, ¿sí? El personaje se me va moviendo. Le estoy dando ya vida al personaje. Si lo voy a cambiar a color amarillo, entonces miren acá, el personaje está con iluminación amarilla. Párate, párate. Acá. Listo. Miren, es ahí, ya cambió la posición, ¿sí? Cambia la posición del personaje, no importa el color, pero va cambiando. Y ahora en este, mírenla acá, miren las sombras, era lo que yo les quería mostrar. La posición del sol. ¿Sí? La sombra, la posición en la que yo puedo colocar el light. Miren, más claro, mira la sombra. Pero todo se va dando a medida de que voy girando el mouse. Giro el mouse y automáticamente mi personaje, ¿sí?, lo voy moviendo de acuerdo a qué, a las posiciones que yo les di. Posición X, posición Y, ¿sí? Entonces, miren que acá se me va moviendo. Entonces, a esto, pues acá me adelanté un poquito porque conmigo van a ver la otra evidencia. Y entre la otra evidencia le vamos a colocar ¿qué? A este personaje que les estoy mostrando acá, les vamos a colocar luces, ya tiene las luces, le vamos a colocar sonido, ¿sí? Entonces, mire cómo vamos avanzando dentro de las evidencias. La idea es que logremos avanzar, ¿sí?, dentro del tecnólogo de desarrollo de videojuegos y entornos interactivos. Esta evidencia, pues, ya yo creo que les queda clara qué es lo que quiero que realicemos. La guía de aprendizaje, si ustedes observan, toda la guía de aprendizaje en cuanto a la fase de planeación, todo va muy enmarcado a seguir trabajando con Unity, ¿sí? Entonces, pues, ya depende, o sea, ya depende de lo que cada uno de los instructores que están con ustedes dentro de las diferentes programaciones le vayan pidiendo. Pero mientras, digamos, estén conmigo, van a estar conmigo en como en dos secciones más, según el cronograma, sí vamos a seguir trabajando con Unity, por favor. Si ustedes dicen, no, es que yo tengo Blender o que tengo, bueno, o no sé, se me olvida otra herramienta, ¿sí?, que la que puedan trabajar, listo, trabajenla, perfecto. Pero lo importante es que cumplan con la evidencia, muchachos. Es lo más importante, que puedan cumplir con la evidencia y que puedan aprobarla, ¿sí? Entonces, el día de hoy, pues espero que esta socialización de esta evidencia haya sido de su agrado. Esta es una evidencia donde nosotros logramos enfocarnos en cuanto a los efectos de iluminación, en cuanto a un objeto o un game object, ¿sí? Iluminación, sol, posición, etcétera, todo. Entonces, eso era lo más importante que quería ofrecerles el día de hoy. Espero que haya sido de su agrado. No sé si tienen dudas, inquietudes. No, señora. Bueno, listo, chicos. Entonces, nos día de mañana está publicando la grabación y yo les compartiré todo el material que les mostré acá en la sección, todo se los estaré enviando al instructor. ¿Listo? Entonces les deseo una feliz noche, fue un placer haber estado con ustedes, que descansen y espero que en las evidencias. Vale, gracias. Bueno, chao, una feliz noche para todos. Bueno.